temas sobre ferrocarriles son inagotables. Uno de estos temas es el que a continuación desarrollaremos y que tiene que ver con el sistema de acoplamiento. Acoplar no es otra cosa que unir. Hay uniones que son sencillas, pero hay otras que implican cierto grado de dificultad. Para efectuar la formación de los trenes, debemos considerar que la unión debe ser tan fuerte como para poder jalar un convoy cargado. Sin embargo, lo suficientemente sencilla para poder acoplar o desacoplar un carro de otro tan rápido como sea necesario. Esta maniobra requiere además de un mecanismo que absorba los golpes que genera el enganche y el jalón. Esto con el fin de evitar que la carga y los mismos carros se dañen. El buen estado del sistema de acoplamiento es indispensable. Los invito a conocer los puntos más importantes del acoplamiento, sus partes, su funcionamiento, cómo y cuándo deben ser reparados. El sistema de acoplamiento de los carros de ferrocarril debe ser diseñado de manera que pueda ser compatible con cualquier carro en servicio, que tenga la capacidad suficiente para resistir el tirón del tren y que tenga la flexibilidad necesaria para permitir el juego entre los carros en las curvas y pendientes. Primero veamos las partes del sistema de acoplamiento. Acoplador, palanca de desacoplar, yugo, aparejo de tracción. Están también lo que conocemos como accesorios del sistema y ellos son topes de aparejo, cargador de acoplador, pasador, candado y placa de impacto. Ahora hablaremos sobre el acoplador y sus componentes. Los carros cuentan con un acoplador, que es la pieza que sobresale al larguero central del carro en cada frente, la cual se engancha con otro igual del carro contiguo para ser jalado por el tren. El acoplador está sujeto al carro por otra pieza de acero que lo atraviesa, llamado pasador de acoplador. La resistencia y fuerza del acoplador debe ser tal que resista el golpe del acoplamiento y el jalón del movimiento del tren. Por eso, está hecho de acero fundido de alta resistencia. La resistencia nominal del acoplador a la tracción o compresión es normalmente de 280.000 libras. Sin embargo, en ocasiones la fuerza real es mayor y es entonces cuando las posibilidades de rotura aumentan. Existen varios tipos de acopladores. Los acopladores tipo E, que son los más comunes, normalmente de zanco rígido. Los acopladores tipo F, que se utilizan en carros más largos, son de tipo giratorio, ya que en lugar de pasador tienen un perno y sufren menos desgaste por juego que los de tipo E. Los tipo EF, también giratorios y otros especiales. Independientemente de esta clasificación general, los acopladores pueden ser de zanco rígido o giratorios. Veamos los elementos que componen un acoplador. Cuerpo del acoplador, que a su vez está integrado por dos partes: zanco o caña, que es la parte del acoplador que entra al larguero del carro, y cabeza o cabezote, que es la parte que contiene al mecanismo de acoplamiento, que a su vez está integrado por muela, que es un elemento que gira para cerrar o abrir el acoplador. Esta es la pieza que estira o suelta a su contraparte en el carro vecino. Perno de muela, que sostiene a la muela en su lugar. Tirador de muela, es la pieza que hace girar la muela hacia afuera para desacoplar. Candado de muela, es la pieza que mantiene a la muela en su posición cerrada. Y elevador de candado de muela, es la pieza que abre la muela para desacoplar el carro cuando se acciona la palanca de desacoplar. Aunque parezca una pieza muy complicada por la cantidad de elementos que la componen, no es así, ya que estos se ensamblan de manera sencilla y podemos hacerlo sin necesitar herramienta. Ahora les voy a mostrar cómo desarmar las partes de un acoplador. Primero retiramos el perno de muela, luego la muela del acoplador, posteriormente los demás componentes, el candado, el tirador de muela y el elevador. Fácil, ¿no? Ahora vamos a ensamblarlos.
preciso que vale la pena destacar que estando cerrado y acoplado con su parte equivalente del carro contiguo, es prácticamente imposible que se separen. En cambio, al abrirse por medio de la palanca de desacoplar, liberar los carros es cuestión de un instante. Para poder acoplar dos carros, es indispensable que al menos uno de ellos tenga la muela en posición abierta. Para desacoplarlos, es necesario que exista una fuerza que apriete un poco entre sí los carros que se requieren desacoplar, para poder dejar libre el mecanismo del candado de la muela. Una vez presionados los carros uno contra el otro, una persona puede levantar la palanca de desacoplar y los carros pueden separarse cuando uno de los carros es remolcado. Sería natural que ustedes se preguntaran, ¿qué tipo de descompostura puede tener una pieza que es hecha de acero de alta resistencia? La respuesta es que a pesar de todo el acoplador puede llegar a romperse por los tirones y golpes que experimenta. Aunque a decir verdad, la falla más frecuente es el desgaste de la pieza o la aparición de grietas. Sobre esto último, hay que subrayar que algunos desgastes se aprecian a simple vista y son tan obvios que no queda la menor duda de la necesidad de efectuar un cambio. Pero no siempre es así. Cuando sea este el caso, debemos emplear escantillones para verificar si la pieza debe o no cambiarse. Este tipo de verificación o chequeo se efectúa cuando los carros están en vía de reparación o en taller, ya que no es práctico cargar con los escantillones de acoplador o muelas en los patios. Por eso, cuando se está inspeccionando un tren, se deben buscar indicios de fallas en el acoplador sin necesidad de utilizar escantillones. Cuando el inspector detecta un tren en patio con un carro con desgastes en alguna de las partes de su sistema de acoplamiento y no pueden medir el desgaste, su criterio debe ser el siguiente. Si creen que el desgaste ofrece algún peligro o si piensan que la pieza puede fallar pronto, no lo duden. Marquen el carro BO y envíenlo al taller. Existen varios indicios que un inspector experimentado puede buscar cuando inspecciona el sistema de acoplamiento para detectar fallas en este sistema. Uno de ellos es el siguiente. Cuando encuentren una diferencia de altura de 3 pulgadas o más entre las muelas de dos carros acoplados, deben marcar el carro mal orden y enviarlo al taller, pues lo más probable es que el acoplador, el yugo o el aparejo tengan algún problema que deba ser corregido. Una vez en taller, si al inspeccionar las piezas con más detalle se encuentra la que está defectuosa, deberá cambiarse por otra igual o del mismo tipo. Para saber si un acoplador es igual a otro o equivalente y poder efectuar el cambio del acoplador o de alguna de sus partes, debemos poder identificarlos correctamente. Todos los acopladores tienen marcas estampadas de fábrica en su cabeza que indican el modelo, el año de construcción y el fabricante. Hablamos de cambio de la pieza porque las reglas nos señalan que no se permite la reconstrucción de las piezas a menos que contemos con la certificación necesaria y de no tenerla, debemos avisar a nuestro supervisor para que solicite su compra. Hace un momento mencionábamos la necesidad de usar escantillones para saber con exactitud el tipo de desgaste de acoplador. Veamos ahora cuáles son los escantillones para acoplador y muela y cómo se utilizan. Escantillón para muela tipo E. La manera correcta de colocarse es asegurando que los puntos P y R marcados en el mismo estén en contacto con la muela en esta posición. Una vez acomodado correctamente, traten de mover el escantillón a lo largo de la muela. Si el punto marcado con N puede moverse libremente al menos la mitad de la altura de la muela, el desgaste es mayor al permitido y la muela debe cambiarse. En otras palabras, si el escantillón puede moverse libremente sobre la mitad o más de la muela es condenable. Escantillón para contorno de acoplador tipo E. La manera correcta de colocarlo es asegurándose de que los puntos A y C están en contacto con el brazo protector acoplador y que la muela está en posición de jalar o cerrada. Si el escantillón puede desplazarse libremente hacia arriba y abajo, el acoplador debe cambiarse por tener desgaste mayor al permitido. Para acopladores tipo F debe utilizarse el escantillón correspondiente, que es similar a los que acabamos de ver, y para distinguirlos basta con fijarse en sus marcas estampadas. Así no los confundirán. Los escantillones deben estar siempre disponibles en cualquier lugar donde se reparen carros de ferrocarril, y no tenerlos es una violación al reglamento de intercambio de carros de la AAR. Cuando un acoplador sea removido del carro por cualquier motivo, deberá medirse la longitud de la caña desde la parte final del zanco hasta la parte trasera del cabezote.
Si la longitud es menor a la establecida en su manual de campo, deberán cambiar el acoplador por otro. También deben medir el espesor de la pared trasera. Si el espesor es menor al que se indica en el manual, el acoplador ya no puede utilizarse y